Buenas tardes, hermanos de Villa Gesell. Para mí es un placer, después de tanto tiempo, poder estar frente a ustedes y para compartir la palabra. Empezamos a comunicarnos con Alberto hace cosa de 5 meses o 6 meses, y después de darnos los teléfonos y vernos por el Facebook, él también, habíamos perdido la comunicación con la iglesia, ¿no?, de Gesell, y cuando la retomamos, hace cuestión de un mes o así, él me dijo que si podía compartir la palabra con la iglesia de Villa Gesell, y yo le he dicho, me vas a hacer llorar, porque tantas veces he compartido la palabra de Dios con la iglesia de Villa Gesell, y hace 22 años, 23 años que vivo aquí en Ibiza, en España, y nos congregamos mi esposa y yo, Nadia, en una iglesia pequeñita, con unos pastores de Brasil, y han pasado muchas cosas en estos 20 años. Y yo pensaba, le decía a mi esposa el otro día, mira, si yo tengo que hablar como hablaban los apóstoles, yo no me imagino a los apóstoles diciendo, ay, cariño, me voy a preparar la predicación para el sábado, sino que ellos estaban en la presencia de Dios continuamente y viviendo y teniendo vivencias muy fuertes con Dios. Y entonces ellos decían, voy a la sinagoga a predicar el Evangelio, y de la comunión que tenían con el Señor hablaban lo que el Señor había puesto en su corazón. Y yo le decía a mi esposa Nadia, si yo tuviera que hablar así como los apóstoles, si tuviera que hablar como los primeros discípulos, hablaría de la misericordia y del amor de Dios, porque es algo que experimentamos todos los días, ¿no?, que se renueva la misericordia de Dios cada día. Y me acuerdo también una hermana en Gesell me dijo, vino el pastor a visitarme y un hermano, y yo me iba a operar. Y entonces dice, te vamos a leer un pasaje de la Biblia. Y entonces abrió el Salmo 23. Y yo he pensado, ¿me van a leer el Salmo 23? Bueno, está bien. Y me ha dicho ella, mira, me leyeron el Salmo 23. Y a pesar de que es un salmo que yo conocía tanto, lo han leído con un sentido tan diferente y Dios ha aplicado versículo de este salmo de una manera muy especial para mi vida, aunque era un salmo que yo lo conocía muchísimo. Y cuando a mí se me ocurre hablar del amor de Dios, o el Señor pone en mi corazón hablar del amor de Dios, quería compartir una parábola que todos conocemos, ¿no?, que es la parábola del hijo pródigo. Creo que a veces hasta la gente que no va a la iglesia conoce la parábola del hijo pródigo. Esta parábola está en el libro de Lucas, en el capítulo 15 y el versículo 11 en adelante. Yo lo voy a leer y también voy a ir compartiendo un poquito de cómo han sido los años de mi vida aquí en Ibiza. Está hablando el Señor Jesús, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿no? Aquí vemos a un padre muy bueno, muy rico, con muchísimos bienes, y que tenía 2 hijos. Uno se quiere quedar en su casa y el otro quiere marcharse. El otro quiere irse lejos de la casa del padre. Y esto refleja el amor de Dios, la libertad que tenemos en Dios. No es una buena idea apartarse de Dios, pero si alguien quisiera apartarse, Dios no te va a retener en la puerta, el Padre no te va a retener en la puerta, pero mejor no marcharse de la casa del Padre. Sin embargo, este hijo dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde y me voy, ¿no? Y no le fue bien, porque todo lo que tenía de bienes, de riquezas, todo lo malgastó, viviendo lejos de los consejos de su padre,
lejos de la protección de su padre. En el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta parábola viene a cuento de que Jesús está hablando delante de un auditorio compuesto de religiosos, de gente que pensaba que no tenían nada que ver con Dios, que eran gente quizá despreciada por Dios, pensaban ellos. Y sin embargo, el Señor Jesucristo quiere mostrarle cómo era tan valioso una persona que no era religiosa en esa época y que no estaba con las vestiduras delicadas y recitando la ley todo el día y yendo a la sinagoga y ayudando 2 veces a la semana y dando diezmo de todo lo que ganaba, que este era igual que el otro, que no hacía lo mismo, porque esta es la gracia de Dios. Y entonces para un judío era algo muy, muy bajo el hecho de siquiera criar cerdos. Pero a este chico le iba tan mal, a este muchacho le iba tan mal que él dijo, no tengo otro oficio que ir a decirle a este hombre que por favor me deje cuidarle los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Él reflexiona, vuelve en sí, lejos de la casa de su padre, cuando en la casa de su padre tenía vigor de estar bien alimentado, disfrutaba de los bienes de su padre, de una casa esplendorosa, rodeado de sirvientes. Entonces él pensaba que fuera la vida también iba a sonreír de esta manera. Entonces compró un billete, se fue lejos de la casa de su padre y empezó a vivir lejos de los consejos del padre. Y entonces le empezó a ir mal la vida y se le acabó todo el dinero, se le acabaron los bienes y tuvo que empezar a vivir de esta manera, a mal vivir. Y entonces él piensa, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya sé lo que haré. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él estaba pasando tan mal que pensaba, los jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo, que soy hijo de mi padre, hijo de una persona que tiene muchos bienes. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no le dejó terminar lo que tenía para decir. Hazme como uno de tus jornaleros, mándame a trabajar al campo, que voy a estar mejor que donde estaba antes, la posilga con los cerdos. El padre no le dejó terminar, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La otra vez cuando escuchaba el pastor Virgilio, compartiendo también la palabra con la iglesia de Gesell, su predicación era testimonial, ¿no? Él contó el testimonio de cómo había sido su llamado para ir a Villa Gesell. Y entonces también, Señor, yo orando por saber qué podía compartir con la iglesia de Gesell, yo hace 3 años, más o menos, empecé otra vez a servir al Señor en la iglesia donde estoy congregando, y antes de este tiempo no fui así. Entonces ahora estoy frente a ustedes, ¿no? Compartiendo la palabra de Dios, y
quería comentar que no siempre ha sido así mi vida, ¿no? Y esto creo que viene de parte de Dios. La experiencia del hijo pródigo en esta parábola tiene mucho que ver con lo que me ha pasado a mí. Yo iba a la iglesia de Gesell, era la casa de mi padre, ¿no? Estaba ahí. Sin embargo, un día digo, me voy, me quiero ir, quiero hacer mi vida lejos, ¿no? Tiene mucho sentido lo que dice la parábola con lo que me pasó a mí. Y llegué a España. Claro, en España la iglesia es diferente, ¿no? Los latinos somos más cálidos, más cercanos, es algo cultural. No es que sean más buenos ni más malos, es algo cultural, ¿no? A lo que uno está acostumbrado como latino, en la calidez, la cercanía. Ahí vamos a quedar aquí sin casa, sin horario para comer, para hacer algo, ¿no? Y aquí a todo totalmente diferente. Y yo venía ya un poquito frío también de Argentina con el tema de la fe, con el tema de la iglesia. Y hay un pasaje en Hebreos que dice que atendamos bien a las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos, ¿no? Nosotros sabemos que el deslizamiento no es como una caída brusca, sino que uno se tropieza y se cae. El deslizamiento es lento, ¿no? Entonces cuando ahí decía en Hebreos que atendamos bien a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces a veces uno no se aparta del Señor de la noche a la mañana. Es un proceso lento, ¿no? En donde la carne, el mundo y Satanás hacen su trabajo bien fino, en la medida que uno se lo permite, claro, y entonces uno se va deslizando y de repente se encuentra que está lejos de la casa del Padre, lejos de la presencia de Dios y sin comunión con Él. Y entonces yo así me encontraba aquí en España, ¿no? Y entonces otra vez volví a lo mismo de antes de convertirme, volví a las drogas, volví a mezclarme con gente. Nunca he hecho nada malo de delinquir ni nada de eso, pero mezclándome con cosas que no son de la fe, ¿no? Y apartándome de la voluntad de Dios. Y iba a la iglesia de vez en cuando, pero iba como un poco para callar la conciencia, ¿no? Decir, bueno, voy a la iglesia como para cumplir, ¿no? Pero no tenía en el fondo esa... Por eso esta palabra me gusta, porque el hijo no volvió a la iglesia, no volvió a la sinagoga, dijo, ay, voy a la sinagoga, no. Él volvió al Padre, a la casa del Padre. Y cuando una persona se aparta, es necesario que venga a la presencia del Padre, porque es el único que le va a vestir con la ropa delicada, que le va a poner un anillo en su mano, que le va a poner el calzado en sus pies. La iglesia no te puede hacer esto solamente te lo puede hacer el Señor. Y yo recuerdo que en el año 2006 conocí unos amigos, que son amigos míos ahora, bueno, los pastores a donde yo voy, y por muchos años era la primera vez que yo tenía comunión en Cristo, una comunión como la que tenía con los hermanos de Gesell. Y fue muy, muy bueno para mí volver otra vez y me animé mucho en el Señor. Y después ellos tuvieron 2 o 3 años y tuvieron que marchar a Brasil porque se enfermó la madre de la pastora. Y ya yo también dejé de congregarme, no iba a ninguna iglesia y un poco empecé como otra vez a la misma cosa de antes, ¿no? A la misma vida de pereza espiritual, de fumar un porro, de ir por ahí, ¿no? De una vida sin Dios. Y entonces cuando ellos volvieron en el 2014, yo ya había conocido a la que es mi esposa Nadia, que no nos congregábamos. Ella tampoco se congregaba en ningún lado, no era de la iglesia. Sin embargo, Dios le usó mucho a ella para traerme otra vez al Señor, porque yo le hacía escuchar predicaciones de Dante Hebel, y entonces en un momento ya trabajando en un hotel se convirtió, ¿no? Fregando los platos ahí en la cocina se convirtió y se entregó al Señor. Y ella me decía, ay, ¿por qué no vamos a una iglesia? Y yo decía, sí, está bien, podemos ir a una iglesia, ¿no? Y después nos enteramos que el pastor que era mi amigo, había vuelto de Brasil, y empezamos a buscarlo por Ibiza, lo encontramos. Y empezamos a congregarnos con él, bueno, y ya empezó como un poquito a animarme, ¿no? Y a venir a la iglesia. Entonces una vez han hecho un retiro. Ellos hacen retiros espirituales así muy, muy originales, que ya en un momento lo contaré. Y entonces
la gente decía, uy, cuando vas a esos retiros, es que Dios te habla muy de cerca, es que Dios ahí te habla muy de cerca, ¿no? Y yo me acuerdo que en mi casa yo viví mucho tiempo solo y en mi casa venía gente a comer y yo hacía comida para todo el mundo, ¿no? No sé si Sergio o el pastor Virgilio contaban, claro, que aquí en España se da este fenómeno de que hay gente de muchos lugares diferentes del mundo, ¿no? En Ibiza hay gente de 81 nacionalidades diferentes. Entonces a veces en mi casa venía ecuatoriano, brasileño, rumano, alemanes, españoles del norte, del sur. Entonces venía gente y siempre comían en mi casa. Y con el correr del tiempo, claro, yo un momento me quedé solo y pensaba, ay, qué tonto soy yo. ¿Cómo es que he servido a esta gente tanto tiempo y no, al final no tengo amigos, no hay nadie conmigo? El Señor está conmigo, pero estoy solo, no tengo amigos. Y entonces cuando yo fui a este retiro espiritual, llegué por la tarde y a la mañana, claro, ahí todo te servía en el desayuno, tú no tenías que hacer nada. Te sentabas ahí y entonces estaba sentado yo con dos hermanas más así en una mesa, en una terraza a la mañana, y venían dos jóvenes de la iglesia, así, una chica y un chico, y nos servían un desayuno súper rico, con unas flores, con zumo de naranja, y con mermelada, mantequilla, café con leche. Y yo estaba así sentado, decía, me siento como un príncipe, estoy como un príncipe aquí. Entonces el Señor me decía, ¿tú te acuerdas cuando venía gente a tu casa? ¿Tú te acuerdas cuando la gente venía a comer a tu casa? Dice, sí me acuerdo. Dice, así como te sientes ahora, se sentía la gente que venía a comer a tu casa. Y yo pensaba, claro, Dios estaba dando testimonio de Él, de su presencia en mi casa, yo no lo sabía. Y como decía, mira, Dios te habla tan de cerca, te habla tan de cerca ahí. Y yo pensaba, verás ahora cuando voy ahí al encuentro, Dios me va a decir todo. Me va a regañar y me va a decir por qué estuve tan lejos de Él y por qué esto. Y éramos poquitos, ¿no? Porque éramos 5 personas solamente, éramos, no, 4 personas, 2 chicas y 2 chicos. Y entonces el momento, ¿no?, del retiro, es así muy personalizado el retiro, entonces el momento del retiro, la gente lloraba y así ahí yo estaba ahí como... Y pensaba, Dios a mí no me dice nada, es que no me está diciendo nada Dios. No me está retando, no me está regañando, no me está echando la bronca, ¿no?, porque he estado lejos de Él. Y me acordaba mucho de este pasaje, ¿no? Dice cuando el hijo va a volver a la casa de su padre, dice, papá, mira, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre no le escucha. Entonces yo ahí me di cuenta de que el Señor, desde que yo me aparté, estaba todos los días mirando y esperándome a ver cuándo yo iba a volver. Y eso es lo más bonito que hay, que saber que Dios te ama, ¿no? El hijo pródigo, como todos nosotros cuando le fallamos a Dios, decimos, Dios no me va a perdonar. Y la culpa, y la culpa, y la culpa nos persigue. Pero el amor de Dios es diferente, ¿no? El padre no le dejó ni siquiera terminar al hijo. El hijo dice, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando llega, ni siquiera tuvo que tocar la puerta, el padre le estaba esperando. La mejor explicación que escuché de esta parábola, bueno, un ejemplo muy bonito, ¿no?, que escuché de esta parábola era que había una familia cristiana que vivía en un pueblo que tenía una estación de tren. Entonces la estación de tren estaba aquí y la casa de ellos estaba aquí. Y ellos también tenían varios hijos, y entonces uno de los hijos
se apartó, ¿no? de la educación que los padres le habían dado. Yo en una familia así bien, ¿no? Educaron bien a sus hijos. Sin embargo, uno de sus hijos quiso hacer su vida, ¿no? De cualquier manera, como el hijo pródigo, pero empezó a delinquir. Y entonces él fue a la cárcel, estuvo en la cárcel unos años, ¿no? Y cuando faltaba poco para salir, él pensó lo mismo que el hijo pródigo. Digo, voy a volver a la casa de mi padre. Y entonces él hizo una carta. Dijo, papá y mamá, primeramente perdón por haber estado lejos, por haberle hecho pasar vergüenza, porque vosotros sois los mejores padres del mundo, nos han criado bien, a mí, a mis hermanos, y yo me he apartado tanto de vuestros consejos y me he ido a vivir mi vida y acabo en la cárcel. A mí me falta un mes para salir de la cárcel. Me gustaría volver. Pero quisiera que me perdonen. No sé si voy a vivir en su casa con ustedes. No sé si voy a estar ahí, pero me gustaría que me perdonen. Dice, vamos a hacer una cosa, si les parece bien. Yo voy en el tren de las 2 de la tarde y el tren pasa por frente de casa. Si ustedes me perdonan, les pido que pongan una banderita blanca o una tela blanca en alguna parte de la casa que se ve muy bien desde el tren. Entonces dice, bueno, era una época donde no había WhatsApp ni nada, esto era todo por carta, ¿no? Mi hijo mandó la carta y dijo, a ver, ¿qué va a pasar cuando llegue ese día? Bueno, llegó el día y él cogió el tren, ¿no? Se agarró el tren y se fue. Y estaba nervioso, tocándose las manos, mirando el reloj para la hora que llegaba, que el tren pasaba por cerca de su casa y a ver si iba a haber una tela blanca o no iba a haber una tela blanca ahí, ¿no? En donde estaba la casa de sus padres. Y entonces cuando el tren va girando así, girando cerca, y él ve su casa llena de telas blancas, y entonces él sabe que sus padres le han perdonado. Y así, de esta manera es el amor de Dios. Nadie que haya conocido a Dios tiene que pensar que Dios no le va a perdonar. Y a veces no basta solamente con ir a la iglesia. Uno puede ir a la iglesia y estar lejos de Dios. Porque esta parábola nos enseña a la comunión, a que el Hijo vivía en la comunión con el Padre y se ha ido de esta comunión, ¿no? Entonces a veces también nosotros podemos ir a la iglesia y nuestro corazón puede estar lejos de la voluntad de Dios. Pero tenemos que saber esto, que Dios todos los días, cada día está esperando que nosotros nos volvamos a Él y que le digamos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Dice el libro de Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿no? Imposible que Dios rechace a un corazón contrito y humillado. Dios siempre acepta, Dios siempre está dispuesto a escuchar a todo aquel que se humilla, a toda aquella persona que reconoce su pecado, ¿no? Dice el libro de Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y sigue la parábola diciendo, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haber recibido bueno y sano. Qué alegría, ¿no? Que ha vuelto mi hermano. Pesa tanto en mi hermano yo, que lo quiero tanto. No pasó esto. Entonces se enojó, ¿no? Qué reacción. Entonces se enojó y no quería entrar. No quería estar en la comunión con el Padre, diciendo, no voy a compartir yo con los pecadores. Esta era una alusión de Jesús claramente a los fariseos, que piensan que hago esto y aquel no lo hace, y entonces
yo por obras tengo el favor de Dios. Yo he estado siempre aquí, entonces yo me merezco más que este que ha ido por ahí viviendo perdidamente con las rameras y gastando el dinero. Y Jesús quiere enseñar que la gracia de Dios, que alcanza tanto a judíos como a gentiles, ¿no? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Este es el carácter de Dios. Nosotros a veces nos fastidiamos y decimos los legalistas y el legalismo, y sin embargo Dios, aún con las personas que son legalistas, tiene este carácter de amor. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dice: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Nosotros, cuando estamos en la iglesia, y permanecemos muchos años en la iglesia, y nunca nos apartamos del Señor, tenemos que hacer todo al revés de lo que ha hecho este hombre. Cuando una persona vuelve a la iglesia después de estar lejos de Dios, tenemos que entrar a la fiesta, tenemos que unirnos a la fiesta y estar de fiesta y bailar y alegrarnos y traerle un regalo al que ha venido, porque necesita del calor del hogar, necesita saber que Dios le ha perdonado y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza. Y nosotros como miembros de Cristo estamos bendecidos con bendiciones espirituales en Cristo. En los lugares celestiales, en las regiones celestes estamos bendecidos. Estamos sentados juntamente con Cristo. Entonces nosotros dijimos: esto es mío, Dios me lo ha dado, lo tengo. Este hijo estaba ahí, no disfrutaba ni de la gracia de Dios, ni disfrutaba de nada. Solo pensaba que yo obedezco, yo voy al culto todos los días, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo todo lo que gano. Dios me tiene que favorecer más a mí que a aquel que está ahí, que no sé ni qué hace aquí. Dice: no es así, no es así. ¿No? La actitud del Padre, la actitud de Dios es de amor, la actitud de Dios es de misericordia. Y nosotros como hijos de Dios y como cristianos también tenemos que tener una actitud de amor y de misericordia. ¿Y cómo se manifiesta esto? A nuestro prójimo, a nuestro hermano, al que está cerca nuestro, ¿no? Me gusta esto, me ha hecho pensar mucho esta parábola, porque pensaba que cada día, aunque yo esté bien en la iglesia, tengo que decirle: Señor, dame ropas nuevas, dame ropas nuevas. Y que a veces no llevo las ropas nuevas porque pienso que por el hecho de congregarme y estar en la iglesia, ya me he ganado el cielo y ya no tengo a Dios contento. Y ya, es bonito congregarse, es bonito obedecer a Dios, es bonito estar en la presencia de Dios todos los días, pero es bonito también todos los días tener la actitud del hijo pródigo, ¿no? De esperar recibir de Dios las vestiduras delicadas, de esperar recibir de Dios el anillo, el calzado, ¿no? Este chico venía de cuidar cerdo con los harapos, y el padre dice: hay que ponerle la ropa de hijo de la casa, hay que poner un anillo, ¿no? Y entonces, en mi caso personal también Dios me ha dado muchas cosas, me ha dado vestiduras bonitas, me ha dado un anillo, y ahí está mi esposa grabándome. Entonces para mí, perdón, es que me emociono. Así es el amor de Dios, ¿no? Y una cosa yo he pensado, y siempre lo haré, que cuando comparta la palabra de Dios y me emocione, me voy a llorar. Y que no me dará vergüenza nunca, porque Jesucristo tampoco tuvo vergüenza de estar en la cruz, semidesnudo,
y que todo el mundo se le burlaba, y si un día me emociono y tengo que llorar, no me da vergüenza a mí, porque es el amor de Dios, ¿no? Es el que se manifiesta y te provoca estas emociones, ¿no? Que uno te constriñe el amor de Dios, pensando que todo lo que Dios ha hecho por uno, ¿no? Por mí en este caso. Así que ha sido un placer poder compartir con ustedes esta palabra tan bonita que refleja el amor de Dios, y que Dios los bendiga. Pensemos siempre en las vestiduras nuevas. Necesitamos vestiduras nuevas. Necesitamos en la actitud del Hijo pródigo. Que Dios les bendiga mucho y hasta la próxima.